Bueno, buenos días. Otra vez con otra entrevista de la implementación del protocolo de Nagoya en la provincia de Santa Fe, jueves 27 de junio, 11 y 10 horas. Y hoy tenemos a Ricardo Biasati, bueno, una persona a la que quiero mucho, hace mucho que no te veo, Ricardo, ¿cómo andás? Sí, Es súper especialista, ecólogo, sabe cualquier, licenciado en ecología, ¿no? sí, sí. Danos tu nombre y apellido y tus saberes oficiales. Bueno, sí, digamos lo formal. Mi nombre es Ricardo Biasati, digamos, soy egresado de la Universidad de La Plata, título de licenciado en Ecología y Conservación de Recursos Naturales, formación de posgrado en Sistemas Ambientales Humanos, y bueno, y habitualmente mi trabajo más antiguo tiene que ver con la universidad, como investigador y docente en la Facultad Veterinaria, en el Centro de Estudios Ambientales y en la hoy llamada Cátedra de Biología y Ecología. Y bueno, sí, tuve algunos trabajos relacionados básicamente con sistemas ambientales regionales, lo que es, en general se focalizó el interés del trabajo que yo vengo haciendo las últimas décadas. Y bueno, más recientemente, más recientemente, 20 años, digo, o 15 años atrás, con particular interés en ecología de paisaje y ordenamiento territorial. Eso es lo que en términos generales serían las líneas de trabajo. Y bueno, la otra, digamos, vertiente fue la posibilidad de participar en la gestión provincial durante 8 años como subsecretario de Recursos Naturales y después 4 años como director provincial de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente, también de la provincia de Santa Fe. Ese es un poco, digamos, el marco desde el cual puedo tratar de colaborar con el trabajo que ustedes están haciendo o aportar algunas, más que nada, algunas de las experiencias que creo que tienen que ver con llevar al territorio algunas de las tantas cosas que a veces hacemos en la academia de manera un poco casi ideal, desde la perspectiva de la investigación y encontrarse con la realidad ahí afuera y tratar de llevarlas a la práctica y hacer transformaciones territoriales, en este caso particular mío, tendiente a conservación de la biodiversidad. Eso es un poco el marco, digamos, lo que podría ser mi presentación para que las chicas se ubiquen más o menos quién soy y por dónde ando. Vos, Adriana, ya me conocés, y bueno, me pongo a disposición para las preguntas que quieran hacer y las que pueda responder. Bien. Cuando estabas en la provincia, ¿tuviste pedidos de acceso a los recursos genéticos? ¿Cómo trabajaron políticamente ese tema? ¿Pensaban en elaborar una norma? ¿Qué pasaba con la planta No, permanente? ¿Estaban actualizados? ¿Usted qué pasó? ¿Fue un mundo nuevo? la, las normas están establecidas, digamos. Hay un protocolo existente que inclusive, digamos, es de escala nacional, de que cuando se interviene, bueno, por lógica, después de la modificación de la Constitución del 94, los recursos naturales son patrimonio de la provincia, de las provincias, en este caso nuestro de Santa Fe, el patrimonio natural es patrimonio santafesino. Eso está establecido, digamos, por algunas normas de orden nacional y después regulado por algunas complementarias provinciales que de alguna manera hacían que desde el lugar que en mi caso administraba los recursos naturales, lo que tenía que hacer era aplicarla. Si a mí me preguntás mi percepción, pienso que antes o en periodos previos, digamos, se daba como una especie de formalidad administrativa, o sea, llegaba el pedido, se llenaba la planilla y seguía su camino. Eh, en nuestro caso, en algunas cosas, sí, digamos, porque eran pedidos sencillos y sobre todo, y particularmente, por así decirlo, fuimos más condescendientes con los pedidos de investigadores locales. Locales me refiero sobre todo a las universidades de Litoral, de Rosario, las locales de Santa Fe, o grupos de investigación de Santa Fe,
un poquito más reticentes o minuciosos con otros grupos argentinos y en extremo minuciosos cuando los pedidos correspondían a centros de investigación extranjeros o de asociaciones, de grupos de investigaciones nacionales, pero que en realidad estaban en vinculación con grupos extranjeros a los cuales iba a ser remitido el material genético para algún tipo de análisis, porque ahí es donde vos empezás a correr el riesgo de decir, de hacer la transferencia de ese material, que es información absolutamente valiosa, sea cual sea, desde un pez o cualquier organismo, que ya se te escapa del control y de la órbita, digamos, de regulación en la que vos tenés alcance de intervenir, porque una vez que el material genético salió y va a un laboratorio a Estados Unidos, Europa o a Japón, digamos, el material ya está en otro lado y puede ser utilizado como base de desarrollo que de hecho existían. ¿Ah, sí? Sí, hay historias bien conocidas, no lo identificamos particularmente para Santa Fe, pero eso no quita que no haya sucedido. Pero por ejemplo había en un momento una particular preocupación de algunas de las personas que participaban de la Comisión de Pesca Continental, que es un organismo nacional que regulaba esta parte del litoral. Participamos en las 7, que tiene otras dependencias, otras regionales, donde personas de mi confianza, digamos, me decían que había preocupación, por ejemplo, con recursos ictícolas, pequeños organismos, no surubí, ni dorado, ni las especies más conocidas, sino la búsqueda de nuevas Microorganismos. especies. No, peces pequeños ornamentales, Ah, muy poco conocidos acá, pero con mucho potencial para desarrollarlos como tal en otro lado por medio de manipulación genética. Entonces, digamos, esos corrillos eran conocidos un poco por todos y ahí trataba de haber un control sobre alguna de esas particularidades que ¿qué después me tocó, especie, por sí. ejemplo? ¿Qué ¿Cómo? eran? No, ¿Qué, no, qué, no, qué especie? ni siquiera conocidas, por eso te digo, o sea, Ah, nosotros tenemos una diversidad, que se va a poner de los esteros de Libera para arriba muy alta. Entonces lo que había es lo que pasa a nivel, esta discusión que estamos teniendo ahora, tiene antecedentes previos al protocolo de Nagoya, la ECO 92, donde siempre se discutieron cuál es el origen de, de los recursos genéticos y quién es el dueño de la tecnología para manipularlo y después armar la patente. Y vos sos el dueño del recurso, pero después terminas pagando la patente. Esta discusión es muy vieja. Entonces, digamos, con estos pececitos y con algunas otras, con alguna planta también me pasó de tener que analizarlo bastante por el hecho de esto de esta vieja historia, digamos, que es la historia de, yo creo que de la colonia para acá, que Europa, o sea, la gente por ahí no tiene demasiada conciencia de que la base de todo nuestro desarrollo, aparte de los últimos 200 años, que en la historia de la humanidad es nada, que tiene que ver con la aplicación digamos, de los combustibles fósiles, que es un recurso natural, no renovable, pero es un recurso natural. El desarrollo de la humanidad se basa en el uso de los recursos. Si las plantas no estarían haciendo fotosíntesis, no existiría vida acá. O sea, necesitamos de las plantas y de los animales para todo, por una cuestión energética, termodinámica. Entonces la discusión de quién son los recursos, y cómo conservarlos es una discusión que en este tema es bastante vieja. Después se fue protocolizando, se fue un poco prolijando, pero ya sabemos desde mucho tiempo cuál fue la transferencia de recursos, sobre todo, digamos, uno de los cambios grandes fue, digamos, los viajes de Europa hacia Oriente, ¿no? Y sí. lo que trajeron del sudeste asiático. El gran hito fue el descubrimiento de América y
el reconocimiento de los nuevos recursos, de los cuales, es más, hay libros escritos sobre los alimentos vegetales que América le dio al mundo. Están Sí. catalogados, escritos y, bueno, eso fue obviamente un tráfico absolutamente espontáneo, ilegal, imposible de regular en aquella época, impensado, era otro momento del mundo. Pero ya digo, más recientemente, todos sabemos que los grandes laboratorios tienen equipos completos trabajando sobre farmacopea, sobre todo en las zonas tropicales y el Amazonas, eh, de donde en realidad se rescatan cantidad de principios activos que inclusive ni los propios países dueños saben que existen ahí. Nosotros tenemos una riqueza importante, sobre todo en la zona norte subtropical, en las ¿Del dos país selvas o de de la nuestro, provincia? de nuestro país, Claro. en el cual nuestra provincia participamos de eso, de lo que es el Gran Chaco, o sea, bajos submeridionales, Cuña Boscosa y el Gran Sistema del Paraná, digamos, y hacia el noroeste la selva de las Yungas, que era tucumano-oranense, digamos, que baja por los faldeos de la cordillera, faldeos orientales de la cordillera. Son como 4 biomas o ecorregiones donde hay muchísima riqueza y mucha, sobre todo de lo pequeño, no está descrito, y ahí entra esto que yo contaba de los peces. Pequeños organismos, a lo mejor salvos por los lugareños, no son conocidos. Y bueno, son las cuestiones sobre las que me parece que, bueno, entiendo que se focalizó originalmente a partir de Agenda 21, los acuerdos sobre biodiversidad y posteriormente el protocolo de Nagoya, a mi criterio, con poco éxito en la aplicación práctica. Bien. Una cosa es el marco de lo deseable, otra cosa es lo posible y después lo que nos pasa a nosotros como país. Y escúchame, lo que nos pasa es que todavía hay mucha biopiratería, digamos, porque Eh, no a, a, está implementado, regulado como corresponde. eh, O yo sea, estos tengo, laboratorios, si quieren, Ricardo, vamos a ser sinceros, vienen, se llevan un poco de agua, un poco de tierra o esos organismos y se van a la mierda y bueno, ya está. no, bueno, pero la aclaración que iba a hacer, decir no, yo creo que a lo mejor desde el punto de vista normativo no estamos tan mal, estamos mal desde el punto de vista operativo, Ah, bueno, bien, de lo que es la implementación, o sea, bien. tenemos herramientas, lo que no Sí, existe, esto casi trata de no ser un juicio de valor, pero primero, las cuestiones medioambientales en cualquier, diría en Latinoamérica, pero en Argentina te lo firmo de puño y letra, la cuestión ambiental está en el lugar jerárquico de importancia más o menos en el 223. O sea, cualquier dependencia ambiental está subsumida a cualquier otra decisión, por lo cual tiene poco peso en la toma de decisiones. La otra es que en general, y esto es pragmatismo, opinión, y se termina designando en las carteras ambientales a aquellos tipos que estuvieron colaborando, no sé, en la campaña, trabajando políticamente, qué sé yo, bueno, che, ¿dónde un carguito? A medio ambiente. Dale medio ambiente, tenemos muchas pruebas de sí, sí, décadas y actualmente décadas atrás. la protección de la naturaleza, que entiendo más o menos era el cargo parecido que vos tenías, arquitecta. Bueno, entonces, evidentemente, y yo no soy un exigente que en cada cartera haya un especialista específico del área. A lo mejor la expectativa, y nosotros tuvimos ejemplos de gente que en algún momento por un tema en especial se lo convoca a mitad de la gestión y él declaró, yo sé poco de esto, pero voy a armar un equipo. Y convocó gente que sabía, y se rodeó con gente que sabía. Entonces, digamos, hay maneras y procedimientos de gestionar, por lo menos con información. Porque la cuestión
de la gestión, si algo aprendí, porque yo cuando fui a la gestión, la verdad, no sabía, salvo alguna experiencia en Amuni con temas afines por contrato, digamos, que había tenido, no tenía experiencia de gestión, pero sí hay una de las cosas que aprendí es que mucha de la gestión, y no solo en medio ambiente, sino en otras áreas, pero en medio ambiente y en protección, en conservación de biodiversidad, las decisiones se toman por percepción. Me parece que me lo dijo Carlito que sabe, Cacho opina, Tito en realidad supone Se que este agradece. pibe es un ecologista que vos no sabés, hace canotaje, conoce la isla como loco, y no se usa información, o sea, se usa percepción. Entonces, con la percepción lo que va a pasar es que se van a tomar decisiones de acuerdo al criterio de una persona que inclusive puede no estar formada, como decía antes en eso. Entonces, ni siquiera le atribuyo intencionalidad en el mal sentido, que haya mala intención. Lo que sí creo, y en esto sí, a lo mejor muchas veces lo que falta es idoneidad en los equipos. Ya te digo, entiendo que la política y los cargos que se ocupan están definidos por otros parámetros, pero si ese tipo que va a ese lugar tiene un criterio de hacer una buena gestión, puede armar equipos. Y hay gente capacitada en Santa Fe, mucha gente capacitada para colaborar con cualquier funcionario que lo convoque y contribuir con lo que sería la conservación de la biodiversidad, digamos, ¿no? En eso no. Ahora escúchame, vos sabés que hay un proyecto de ley justamente de una diputada socialista, la diputada Erika Inés, sobre el tema. Y ella en su proyecto de ley, ya la entrevistamos a ella, propone que la autoridad de aplicación del tema sea el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, o sea, y no la cartera ambiental. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Qué pesa más, el recurso genético o lo biotecnológico? No, lo que pasa es que esa es la mirada positivista, digamos, que tenemos la mayoría de nosotros fuimos, inclusive aquellos que nos metimos en medio ambiente tempranamente. Yo tengo mis años, yo empecé la carrera de ecóloga en 1976. Cuando hablar de esto era este pibe que estudia, enólogo, va a estudiar los vinos, no se entendía ni lo que era la ecología. Así que, no, esto no es un chiste lo que te digo, es risueño, pero no es un Igual chiste. te gusta tomar vino, doy fe. No, por supuesto, bueno, pero es una, digamos, eso sería como una afición. Lo de ecólogo es una profesión. Eh, pero lo que digo, se fue evolucionando y algunos que insistimos y nos tratamos de formar en esto de la teoría de la complejidad del ambiente, sistemas complejos, la teoría del sistema de Bertalanffy, Rolando García, aparte de saber de biología, fuimos entendiendo que el pensamiento positivista se basa en dos cosas, digamos. Uno es el positivismo económico, hacer dinero, y la otra es que el hombre está frente a la naturaleza, no está en la naturaleza. Un pensamiento que ahora todavía a veces se habla, no, el hombre, la naturaleza. En la realidad, en la práctica, las decisiones siempre se toman desde las carteras que promueven lo que se llama el progreso, el crecimiento. Y ahí hay una confusión enorme y por eso, independientemente del sector político que sea el proyecto que vos me mencionás, responde a ese criterio de que el crecimiento sería como un logro políticamente, social, político. Y el crecimiento muchas veces no, o la mayoría de las veces, y sobre todo porque está muy asociado al crecimiento económico, significa simplemente un aumento de tamaño, de volumen. En cambio, el desarrollo significa la incorporación de habilidades o de otros elementos que te permitan justamente desarrollarse y no necesariamente crecer. Crecer en el sentido de volumen o de tamaño. El desarrollo implica otras cuestiones de orden social, ética, moral, que no son solo económicas. Pero claro, políticamente, ¿a quién le vendés
un proyecto que tenga un orden más abarcativo, a veces es difícil. Entonces, digamos, más allá de que puede, no sé, ni siquiera es una crítica, es un análisis lo que estoy tratando de hacer. Es difícil a veces introducir esta historia y obviamente, si hablamos de protección de recursos genéticos, yo no niego que en alguna instancia pueda participar la cartera de producción o economía, pero obviamente debería estar basado en la cartera ambiental, porque la cartera ambiental es que es la que debería saber, primero, qué recursos tenemos, segundo, dónde están, tercero, qué relación tiene eso con las comunidades locales, porque no vivimos todos en Rosario y Santa Fe, ¿eh? Santa Fe no es Rosario y Santa Fe como ciudades, Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, el 90% de la superficie de la provincia son pueblitos chiquitos de 2.000, 3.000 habitantes que viven del campo, de lo que tiene alrededor, del campo acá en el sur. En el norte hacen ganadería, viven del monte, viven del río, viven... Entonces hay toda una relación entre la biodiversidad, el recurso genético, y la gente que habita ese territorio. Y entonces, si vos arrancás con el tema, que voy por el tema producción, qué lugar ocupa la gente, que es parte de la biodiversidad, porque cuando hablamos de biodiversidad, hasta hay que pegarle la diversidad cultural, no solo a ver si tengo más o menos plantas o animales, sino dónde están y cómo la gente, la sociedad que vive ahí convive, no como pensamos nosotros un habitante citadino. Sí, sí. Entonces, para mí, digamos, el inventario, la distribución y el uso del recurso genético es obviamente para mí órbita de una cartera ambiental. En eso no tengo dudas. Eh, para que sirva de soporte y de insumo para después entrar en lo que serían potenciales usos o desarrollos alrededor de esos recursos. Pero si vos Bien. arrancás con que yo quiero el desarrollo, eso va a ser a costa del recurso y no a partir del recurso. A lo mejor, para que sea desarrollo, creo que tiene sí o sí que pensarse también que justamente este tema de las cláusulas mutuamente acordadas, más allá de los beneficios monetarios, también se incorporan beneficios no monetarios a repartir. Por ejemplo, el laboratorio y adopción, que es supuestamente la finalidad última del protocolo, y adopción de medidas de conservación de la diversidad. O sea, la finalidad supuestamente del protocolo es evitar la biopiratería o, bueno, blanquearla un poco y pedir algo a cambio, a favor de la diversidad. Esas medidas, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué medidas hay para conservar la biodiversidad? Que el Estado dice, bueno, me entra esta plata y esta plata la uso para conservar la biodiversidad. ¿Cómo? Es que eso tiene que ver con, es de altísima complejidad en países como el nuestro, pero tiene que ver con el concepto de desarrollo sustentable. Es decir, la idea de que existe un solo modelo de desarrollo, para mí ya, nosotros tal vez no la vamos a ver, pero estamos en una etapa de decadencia, porque esto se asocia a todo lo que es el desarrollo político-económico de los últimos, insisto, desde la revolución industrial para acá. Primero el capitalismo, después la teoría y el llevar a la práctica lo que fuera, digamos, el capital, el marxismo, Lenin, etcétera, etcétera, la caída de aquel modelo económico que frente a la naturaleza eran lo mismo. Lo que se discutía era la distribución, pero frente Sí. a la naturaleza son los dos exactamente extractivos. Este modelo también se está agotando, por eso digo, pero se está agotando desde varios aspectos, de lo social, y también respecto a esto frente a la naturaleza, porque evidentemente esta cuestión no quiero entrar en darwinismo social, pero la cuestión de que estamos haciendo una especie de saturación del uso excesivo con un derroche en el 5 o 10% de la población que derrocha la energía y el 80% que no accede,
está como me parece en un periodo de por lo menos replanteo. Es obvio que hay muchísimas maneras, está demostrado en la historia de la humanidad, por eso digo siempre el ejemplo. Nosotros, primero que llegamos tardísimo al mundo, la biología tiene 3.600 millones de años de historia. Nosotros con suerte, como homínido, hace 15.000 años que estamos acá en las ciudades, no existimos. Hicimos bastante daño, pero no existimos en términos evolutivos. Entonces se ha demostrado que la sociedad puede vivir de otra manera. Obviamente, no armando burbujas espaciales de esta sumergible para ir a buscar el Titanic, ¿viste? Ni tirando cohetes de ensayo que valen millones de dólares y los 30 segundos explotan como Elon Musk. Evidentemente yo no niego el desarrollo de la tecnología, pero ¿cuál es el mayor problema hoy de la gente? Comer. Y eso, digamos, biológicamente está resuelto. Si hay comida, podés comer. No tenés que desarrollar. Entonces, lo que digo, hubo desarrollos que usan menos energía y que son más armónicas con el medio ambiente. En nuestro caso, en el sur no se nota tanto, en Santa Fe, porque la irrupción de la soja tuvo su impacto y demás. Pero en el norte hay como una comunión entre las comunidades locales y el uso de los recursos. En la zona costera más asociado a la pesca, determinadas cuestiones que tienen que ver con la isla, en la cuña boscosa con el monte, en los bajos submeridionales con más transformación y algunas cuantas macanas que se hicieron, pero más asociado a, digamos, a un modelo más productivo tipo ganadero, que son, evidentemente, están como, son ecosistemas que de alguna manera presentan un poco más de límites que la pampa húmeda, que es lo que nosotros conocemos acá en el sur, que es un suelo muy rico y muy productivo, entonces lo transformamos del todo. En aquella parte hay ejemplos digamos, de un uso más sustentable y de una manera que intrínsecamente respeta, reconoce y hasta protege la biodiversidad. Mi criterio, y bueno, vos conoces algo de lo que yo traté de implementar, de hecho, áreas protegidas fue una de las áreas que más impulso se le dio mientras se pudo. De hecho, creamos el primer parque nacional en santafesino, 2 de los 3 sitios Ramsar, y para mí lo que por lo menos a mí me quedó como experiencia más valiosa y que creo que somos la única provincia que lo tenemos, por lo menos con provincias como esta que tiene sistema de áreas protegidas regulado por una ley, o sea, no todas las provincias tienen leyes de sistemas provinciales de áreas protegidas, nosotros sí tenemos los 675, y en el marco de esa ley creamos los corredores biológicos, porque yo también soy crítico al antiguo modelo del oso yogi y el parque Yellowstone, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo. Claro, ustedes son jóvenes, no se acuerdan del dibujito del oso yogi. Era un oso que vivía en el parque de Yellowstone. ¿Por qué digo Yellowstone? Porque fue el parque modelo y desde ahí sacamos nuestro propio, después del sistema americano, sacamos nuestro propio sistema nacional de áreas naturales protegidas y se formó la Administración de Parques Nacionales. Que es bastante estricta, cerrada. Porque es antigua. Claro. Cuando se pensaba que avanzamos sobre todo, pero este cachito lo dejamos súper restringido y acotado como una muestra de un ecosistema. Bueno, yo soy bastante crítico, más allá de haber hecho uso y cuando se puede hay que crear reservas, vos no podés dividir, es más, en algún momento te lo puedo alcanzar, una publicación, alguna crítica que le llamo la fragmentación inversa, porque nosotros a nivel mundial, sobre todo en algunas regiones, en aquellos países que vivimos de vender insumos básicos y sin valor agregado,
obviamente vos cada vez necesitas más territorio porque los insumos ni siquiera vos le ponés el precio. Eh, Compramos los insumos necesarios para producir producto básico, maíz, trigo, soja, y vendemos eso sin valor agregado. Entonces, y el precio te lo ponen afuera, de las dos cosas, de lo que vos comprás y de lo que vos vendés. Por lo cual siempre vas a necesitar más territorio para tratar de ganar más plata. Eso hace que vos vayas uniformando todo el territorio, lo vas homogeneizando alrededor del monocultivo o del uso de dos especies o tres. Eso es el peor atentado contra la biodiversidad, porque vos lo que te estás haciendo es sacar el hábitat. Vos no hay una cosa como decir, la caza furtiva, qué feo cuando cazan ciervo y cuelgan acornadamente. Así, es chocante, pero es mucho menos nocivo que el sojero, porque el sojero te está eliminando el hábitat donde viven las plantas y los animales. Lo que hace es sacarle la casa. Entonces, digamos, el criterio, volviendo a lo que decía, más allá de haber creado algunas áreas protegidas, fue tratar de romper la homogeneidad del sistema productivo Con el corredor biológico. con corredores biológicos para unir y permitir que la fauna y la flora pueda trasladarse por el territorio atravesando las zonas altamente antropizadas. A mí me parece que eso es una experiencia que dio sus resultados. Nosotros hicimos estudios posteriores y evidentemente dieron resultados, y el enriquecimiento de fauna fue importante. Y la fauna rápida, no solo las plantas dieron la muestra visual, porque es lo que se ve de que el ecosistema puede cicatrizar, es decir, puede recomponer, sino que encontramos mamíferos de gran talla acá, en el sur, a Sí, 5 años yo de los recuerdo que vos me comentabas que había dado una respuesta cuasi inmediata al corredor biológico, en 2 años. visualmente en 2 años la vegetación dio una respuesta muy importante. El tema es que, A las otras participantes, ¿qué es un corredor biológico? y un corredor biológico es un espacio, digamos, esto viene de la teoría de ecología del paisaje, donde existe una matriz del paisaje, existen parches, porque una matriz muy grande puede ser, qué sé yo, no sé, por decir lo que era el pastizal de la pampa húmeda, un parche es una laguna, y corredores, los corredores son espacios más bien angostos pero prolongados que conectan áreas de biodiversidad. Entonces el criterio acá en Santa Fe fue hacer, el primero fue norte-sur, Santa Fe Rosario al costado de la autopista, y después algunos transversales para que hagan la conectividad de los sistemas centrales con el Paraná, que fueron el corredor, que no se le podía llamar corredor biológico porque no está como tal, no encajaba en las categorías de manejo de nuestro sistema provincial. Entonces se utilizó la categoría de manejo de reserva hídrica natural para el río Carcarañá, para el Sauce Pavón y para el Saladillo, los dos últimos, las cuencas completas. Y los resultados fueron realmente buenos, y ya te digo, en las últimas, en la facultad tengo una de las personas trabajan con mamíferos pequeños y grandes, y hemos encontrado pumas hasta, o indicios de puma hasta en la laguna La Picasa. Mira. La Picasa está acá en Rufino, al sur. Sí, sí. Bueno, Bien hecho todo el en, ecosistema que la rodea, digo, ¿no? Por sí, el sí, está sistema. bien, pero los corredores llegaron, digamos, a través del Carcarañá, y en el Carcarañá ya lo teníamos detectado desde 4 o 5 años después del corredor de la autopista, ya los teníamos detectados. Encontramos, no sé, gato jaguarundi, que es de los gatos silvestres el más grande que tenemos. Bueno, encontramos a Guarapopé, que es parecido a un mapache que vive por allá, por cerca de las cataratas. Lo encontramos ahí en el Colastiné, hasta hace no tanto. Repoblaron las nutrias, en algunos lugares carpinchos. O sea, estamos hablando de que logramos la repoblación de animales, de mamíferos de pequeño, inclusive gran tamaño, están entre los más grandes que nos quedan. Así Claro. que digamos, el criterio de que hay que romper, volviendo a esto de la fragmentación del paisaje, siempre se habla,
de que tiene que ser evitada, porque la fragmentación del paisaje justamente impide el traslado de la flora y de la fauna. Cuando vos fragmentás el paisaje, le estás rompiendo el ecosistema donde viven la fauna y la flora silvestre, y entonces atentás contra la biodiversidad. Nosotros acá, y particularmente, bueno, yo tenía un estudio que era previo y a partir de eso salió todo. Estaba analizando los 5 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe: San Lorenzo, Casero, Constitución, General López, Rosario, con datos del censo agropecuario, en este caso el anterior, no ya del último, no lo volví a hacer. Y incluido Rosario, el 92 al 95% del territorio está destinado a uso productivo agrícola, ganadero. Por lo cual, nosotros, todos nosotros, los que vivimos en el 5% del territorio. Y eso es lo que nos queda para conservar biodiversidad. Entonces fue un laburo esto de los corredores, de decir, vamos a tomar lo que nos queda y recuperarlo para hacer esta conexión. Y la teoría, digamos, que ya te digo, inclusive la hemos publicado, es que en La Pampa la transformación llegó a ese nivel del 90 y pico por ciento del territorio homogeneizado con un monocultivo, que la técnica para conservar biodiversidad fue fragmentar el agrosistema. Es un poco una cosa como una corriente al revés de lo que sucede en otros lugares. Hemos hecho una homogeneización tan grande que la técnica fue fragmentar el ecosistema antropizado. Y los resultados hasta ahora fueron interesantes. Entonces la idea es que lo que tenemos que hacer es desarrollar estas historias de decir, tenemos que hacer territorios más equilibrados. No podemos tener, viste, una mancha urbana de hectáreas y hectáreas, que son las manchas urbanas grandes, que acá en Santa Fe son las grandes ciudades, el núcleo este de Rosario, digamos, la área metropolitana, el Gran Santa Fe, el resto para producir y nada para biodiversidad. Hay que colarse en esos lugares y introducir espacios para la conservación, más allá de que uno pueda promover reservas, parques nacionales o cualquier otra figura de conservación de las que tenemos en las categorías de manejo. Más allá de eso. Porque en realidad vos ya sabés que va a haber cosas que no van a pasar. No se va a hacer un parque nacional, no existe ninguna reserva. Lo único que hay de reservado del bioma de pampa húmeda en Argentina son los corredores de Santa Fe. Lo único. Porque todo ese bioma está desaparecido en las 4 provincias. En lo poquito que abarca San Luis, ponerle algo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires no tienen reserva o sea, es un bioma que lo dejamos desaparecer porque no tenía belleza paisajística. Porque el criterio de armar parques nacionales también estuvo ligado a eso. Vamos a hacer parques nacionales donde hay pasajes lindos. La Pampa húmeda no. Y la Pampa húmeda con un valor de 30 a 40 mil dólares la hectárea, ni en pedo, ningún gobierno va a expropiar para hacer un parque nacional de pastizal. Entonces no tenemos perspectiva de recuperar ese bioma y hacer un lugar de conservación del pastizal pampeano. Entonces las estrategias fueron por este otro lado que les cuento, que tienen que ver con armar corredores, armar pequeños núcleos, en algunos lugares específicos donde vos sabías que podías hacer algún manejo, alguna clausura, y hacer el seguimiento para ver la evolución. Pero para mí es eso, fragmentar, hay que fragmentar, además de las áreas naturales protegidas desde el punto de vista formal, hay que fragmentar el sistema productivo, que no le vas a afectar la productividad. No le vas a afectar la productividad. Como cuando sacamos la prohibición de cultivo en banquina, que tuvimos hasta amenaza de muerte, porque, digamos, fue
Y hermano, y si tenés tu campo, producís adentro, y encima querés hacerte el terreno público de la banquina para seguir produciendo, déjamelo para que crezcan los bichos y las plantas que tienen que crecer. Es terreno público, que tenga una función pública. Bueno, Claro. otra lucha. Sí, me acuerdo, La sí, sí. resolución fue una lucha y lo que digo no es mentira. La Autoridad de Aplicación de Vialidad Provincial, y cuando fue la primera destrucción por incumplimiento, los tirotearon a los operadores del, del tractor, de la máquina que fue adentro. Lo sacaron a tiro. O sea, está luchando contra intereses. Pero para mí, digamos, la técnica es esa, recuperar los espacios, aunque sea público, aunque sean pequeños, para poder conservar en medio de las áreas productivas y urbanas, hacer áreas de conservación, que algunas podrán estar aisladas, pero básicamente pensando en que tenemos que hacernos de las pequeñas áreas y de las áreas de conectividad a través de corredores. Eso es lo que aseguraría que exista lo que se llama un flujo génico, o sea que la información genética, que es lo que se trata de proteger y está asociado con el protocolo, pueda transitar el territorio con dificultad, en espacios estrechos, pero que pueda tener espacio. Ningún animal silvestre te va a cruzar en diagonal un campo de soja, porque se siente protegido, porque no tiene nada que hacer, no tiene comida, no tiene refugio. Y vos decís, si es todo verde, no va a poder un gato cruzar. Y no, ¿qué va a hacer? No, porque no tiene ni qué comer, ni dónde esconderse, ni cómo tener cría. Entonces no va, es como un lugar hostil. La gente se cree que el campo, el agrosistema, porque es verde, es un lugar. No, es lo mismo que construir con hierro y vidrio o cemento. Es una construcción humana, Sí, con máquinas biológicas. En este caso, soja, maíz, trigo. Entonces, sí, digamos, para la fauna silvestre y para la flora es un espacio hostil. Lo que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer. Lo que hemos tratado de implementar es quebrar un poco esa homogeneidad y dar esos lugares para que exista algo de biodiversidad y conservar por lo menos la información genética. bien. Después veremos cómo mejoramos y profundizamos estrategias de manejo, no solo para conservarla, sino para estudiarla, conocerla e inclusive darle un uso. La provincia no tiene ningún banco genético, ¿no? De biodiversidad. No, no, Las no. universidades, Genético que yo conozca, no. No, no sé, no quiero ser taxativo porque evidentemente las cosas evolucionan, cambian, puede haber grupos que estén trabajando. Hay otro tipo digamos, de reservas de información como son, no sé, en las facultades de agronomía, los herbarios que conservan ejemplares y para identificación y conocimiento, pero como banco genético como tal, yo no tengo conocimientos, insisto, no quiere decir que no haya algún grupo trabajando en eso. bien. Porque esa también es una de las propuestas de la ley INES, que a mí me pareció interesante. Digamos, todo el que entre en ese tome y daca del protocolo de Nagoya, bueno, que vaya la información al banco genético, que es Ujú. público, privado, creo, Sí, es público, una no me acuerdo. forma como de decir, tengo esto, pero aparte le pongo la firma. Claro, claro, claro. No Bueno, no deja de sé ser si ustedes se interesante. quieren empezar a presentar, a hacerle otras preguntas a él, dudas. La verdad que a mí me encantó. Y sería, vamos, chicas, pregunten Yo algo, si no, dudas no. Buenas, buenas, ¿qué tal? hola. Bueno, yo soy Florencia Sibor y soy docente y también soy abogada de la ONG Taller Ecologistas, que algo de lo Ujú, que vos hablabas de las reservas naturales y todo eso, también lo veo. Estuvo interesante porque fue una visión diferente a lo que estábamos viendo con todos Nagoya, sino salir un poco y verlo más amplio. Pues yo dudas ahora sí no tengo. Pero estuvo bueno esto de cómo ir un poco más atrás de conservar y generar que haya biodiversidad, ¿no? Eso un poco. Así que bueno, muchísimas gracias. mirá, eh,
los acuerdos internacionales, como muchas otras cosas, este acuerdo, yo particularmente no lo tengo del todo presente, si me decís lo tenés estudiado, no, son como marcos conceptuales. La convención, te digo en el área mía, como hay en muchas otras áreas, la convención Ramsar, la Agenda 21, el Acuerdo de Biodiversidad, Cambio Climático y el Sí, Protocolo de Kioto, te dan como un marco. El tema es cuál es la decisión política local para hacer qué. ¿Entendés? O sea, si vos tenés el marco, vos, y digo, bueno, porque adheriste, porque vos podés avanzar. Entonces yo creo que está bárbaro que usted la una en el protocolo en Nagoya, pero yo creo que hay que buscar el punto de conexión con la realidad de cuáles son aquellos aspectos que se pueden ir a tocar el timbre y decir, vamos con esto y vamos acá. A tocar los actores o tocar a los tomadores de decisión o que puedan de alguna manera entender la dimensión de esto, que estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando ni de interés de un sector ni del otro, estamos hablando de desarrollo o de factores de desarrollo eh, eh, y que nos podemos ocupar con poco, con poco en el sentido de recursos económicos, es decir, necesitamos tanto para conservar algo que es de una potencialidad y de un valor que no conocemos todavía. Hay cosas que lo tenemos y no sabemos el valor que puede tener en futuro. Entonces, sí, ahí me parece que está como la llave para esto de decir lo que decía Florencia, el gancho entre el protocolo, toda la, digamos, la minuciosidad que pueda tener y el contacto con el territorio para decir, bueno, pero ¿por dónde le entro? O ya que se están ocupando y preocupando por esto, ¿dónde me meto con esto? ¿A quién? O qué produzco para que esto mueva algún hilo, digamos. Me parece que ahí está la interesante del laburo que están haciendo, digamos. sí, el problema, te comento, lo que yo estoy percibiendo son dos cosas. Una, que hay hay cierta demanda que todavía no pudimos llegar a cuantificar de parte del sistema productivo, del aparato biotecnológico, de los científicos, digamos, ¿no? Con las startups, las incubadoras de proyectos, todo esto, laboratorios y demás. Y no hay respuesta del Estado. O sea, hay demanda, pero el Estado no le ofrece, ni desde el Ejecutivo, que prefiero no hablar, ni desde el legislativo, que bueno, los 3 diputados con los que hablamos muy bien, aprobaron a ciegas prácticamente la ley INE, ni se cuestionaron esto los otros dos de la autoridad de aplicación, por ejemplo. Ella, Erika Inés, lo sigue sosteniendo que es así, y ahora vamos a hablar con 2 senadores, que los diputados nos pinchaban. Hablen con los senadores, sabemos lo que es la Cámara de Senadores. Claro. Hablen con Rodenas incluso, ¿viste? Que es la presidenta, a ver qué va a hacer con esto. Pero realmente del sector de investigación y parte del privado hay demanda de esto. No te digo que es como el pan, no, pero hay, porque se pueden generar, ellos dicen negocio o empresa interesante. Pero bueno, no hay respuesta del Estado. Y también lo que queríamos ver, bueno, lo que me parece que Florencia quiso decir con Nagoya, es decir, bueno, ver la visión también, que es el fin último del protocolo, de qué medidas se pueden adoptar para conservar la biodiversidad. Y el otro problema que a mí particularmente se me genera es un problema ético, porque por ejemplo, en general, hasta ahora, los que conocemos, pocos o no pocos, los productos que van o que se proponen producir a partir de estos recursos genéticos, están relacionados con el sistema agroexportador argentino, ¿entendés? Son bioinsumos, está bien, no son químicos, pero son bioinsumos. Más allá de que el bioinsumo sea mejor que el otro, pero está dentro de un esquema de destrucción de la biodiversidad. Entonces,
digo, ¿es esto realmente ambiente o no es ambiente lo que estamos haciendo? O sea, me siento como mal porque digo, estamos vinculando, estamos tirando un tema, proponiendo a lo mejor después algo, pero va en contra, por lo menos de mi concepción, ¿viste? No sé cuál sería el punto de equilibrio y tampoco el nivel de información que manejan. Yo también tengo una mirada en particular, pero claro, se dio en ese momento en particular. Nosotros, en aquel momento, con las diferencias, con todo, salvo en un periodo con alguna, porque también las carteras dependen de las personas que las conducen. En algún momento hubo algunos choques, pero por ejemplo, todo el manejo de pesca, conflictivo, ultra conflictivo, si lo había y si hubo que trabajar para ordenar y sacar y poner y modificar normas, lidiar con actores pesados y un montón de cosas, pesca, la caza totalmente informal de patos allá en el norte, ley de bosque, ordenamiento territorial, lo articulamos desde el primer día con producción. Y a mí me parece que ahí estuvo un poco la cierta factibilidad de, llamémosle, éxito, si no quiero ser Entendí, entendí. grandilocuente, porque hubo un esfuerzo de entender que el concepto es producción más conservación y que no son contrapuestos. Sí, sí, sí. Es la 50. No es contrapuesto. Yo, inclusive en un momento, eso después no logré cerrarlo, pero porque bueno, fue difícil administrativamente. Lo que te estoy diciendo de los corredores biológicos que contaba hace un rato, de la necesidad de que exista biodiversidad en torno a los ambientes productivos, lateralmente me entero, y un día me fui a la agroactiva en aquel momento, al stand de Syngenta, que Syngenta en uno de sus programas a nivel internacional estaba desarrollando ensayos. Ellos le llamaban, no le llamaban corredores, le llamaban paisajes multifuncionales, y tenían en Argentina creo que tres. Uno era en Buenos Aires y el otro acá en Santa Isabel, en Santa Fe, el tercero no me acuerdo. En lo que estaban midiendo el aumento de productividad cuando dejaban la flora espontánea en las banquinas. O sea que el boludo de los corredores, porque en un momento yo creo que tenía el mote del pesado de los corredores, no estaba tan loco. Si Singenta, una multi, estaba estudiando lo mismo, con otro fin, con aumentar la productividad, pero en definitiva el resultado termina siendo el mismo, en el sentido de decir, tenemos que equilibrar el territorio, porque si lo llevamos al extremo o lo seguimos usando al extremo, digamos, evidentemente podemos llegar a un punto de colapso. Entonces yo no soy, eh, o llámale, con los actores adecuados, tengo cierto optimismo que se puede conciliar el tema de producción más conservación. No en el contexto actual, lo digo sinceramente, no en este contexto actual, pero porque va por ese lado. O sea, mientras vos lo sigas teniendo confrontado, evidentemente va. Y el Estado tiene que comprender, primero tiene que comprender la dimensión. Si no comprendes la dimensión y no comprendes el problema, mucho menos vas a tratar de implementar una estrategia de desarrollo, de solución. Tenés que entender la dimensión de esta del que producir, y que si no le damos una vuelta de tuerca a la diversificación, básicamente a la diversificación y al agregado de valor. Eso me parece que son los dos ejes de nuestro esquema básico de producción extrema. Y esas cosas dependen de la biodiversidad. Vos me decís, no, yo planto la soja, compro el insumo, que la sojita me da. Dependen de la biodiversidad. Entonces, digamos, cuando lleguemos a ese punto, me parece que puede haber una
confluencia, de decir, en esto me planto, pero en esto, acá en el medio, nos ponemos de acuerdo, producimos de esta manera y conservamos juntos, Bien. digamos. Pero tiene que haber un estado un poquito más, Dispuesto. un poquito más estado. Idóneo. Más idóneo. Bueno, ¿le quieren hacer unas preguntas, comentarios, el resto? Así ya vamos cerrando después. Bueno, buen día Ricardo, yo soy Hola. Milagros Galarza, soy una de las estudiantes que participa del proyecto y bueno, desde ya te quiero agradecer mucho porque la verdad, esto de corredor biológico yo no tenía el concepto, no lo tenía claro, creo que si lo habré escuchado alguna vez, lo habré escuchado una sola. Te agradezco mucho por traer estos conceptos que nos sirven un montón y además, como había dicho Flor, es como una mirada diferente a lo que ya veníamos escuchando con las entrevistas y también ayuda a asimilar e internalizar ciertas cosas que todo se va complementando eventualmente, pero me ayuda mucho, la verdad, tener tu punto de vista sobre el tema y me ayuda a mí a comprender para aportar al proyecto. Así que muchas gracias y también para todas las personas que lleguen a ver la grabación después, sirve mucho para entender el tema. Yo, de todo lo que tengo acá en mis apuntes, no tengo ninguna duda hasta el momento. Este, creía tener una duda sobre lo del corredor biológico, pero ya la saldé, así que no, ninguna duda de mi parte. Muchas gracias, Ricardo, de verdad, me sirvió mucho. Gracias a usted por la atención. Bueno, Ricardo, es Marlene Diedrich, soy Hola. docente también en la cátedra y me sumo a los agradecimientos. Fue muy clara toda la explicación, también como dicen las chicas, es como un aporte diferente. Y yo también, si bien conocí el tema de corredor biológico, me aclaró mucho esto también de decir, bueno, no se protege un área natural protegida por su valor paisajístico. Ese concepto, la verdad que nada, fue como novedoso para mí de decir, no se va a querer proteger una pampa húmeda por el sistema de pastizales y cuando tiene realmente una función fundamental. Entonces, bueno, me quedo como con ese concepto fue como novedoso para mí, digamos. Y bueno, y toda la charla muy productiva. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Bueno, a y usted. Bernardita, no sé si puede hablar, dijo que no, me parece que ya no está. Está trabajando Bernardita, es la otra alumna. Ah, ahí Sí, está. ahí mandó un mensaje al chat. También. Está trabajando, porque tiene días que trabaja, otros que no. A veces Está nos bien. toca, hay que trabajar, ¿viste? No, sí, estas Bueno, dos alumnas son excelentes aparte. quedo a disposición, no hay problema, cualquier otra Bueno. duda que necesiten. Bueno, Ricardo, te No hay agradezco problema. muchísimo y bueno, capaz que en uno de estos días nos vemos, qué sé yo. Sí, O te yo todavía. hacemos un encuentro No hay para problema. el proyecto a fin de año con los actores que estuvimos y los que quieran participar y bueno, te vamos a tener en cuenta y te convocamos. Dale, no hay problema. Cuestión de coordinar y nada más. Perfecto. Bueno, un beso enorme. Gracias. Beso. Chao. Bueno, y un beso a todas. Ahora...